impactante misión aérea de 1944, revelando la asombrosa verdad de los B-17 y B-24 en guerra. Miguel, un joven de 21 años que vive en un barrio antiguo de México, se encuentra atrapado entre las expectativas de su familia y sus propios sueños de volar. Mientras trabaja en el taller mecánico de su padre, las noticias sobre los aviones B-17 y B-24 que surcan los cielos en la guerra en curso lo llenan de una pasión ardiente y desesperada. Cada relato que escucha sobre las misiones aéreas le hace palpitar el corazón con el deseo de liberarse de las cadenas que lo atan a una vida de conformismo. En su mente, la imagen de esos aviones majestuosos lo conduce a mundos donde el esfuerzo humano se traduce en grandeza. Sin embargo, la voz de su madre resuena en su mente, recordándole que el trabajo duro en el taller es lo único que les ha permitido sobrevivir hasta ahora. Esa tarde, mientras las herramientas de mecánica suenan en sus oídos, su mente vuela lejos en el horizonte, divagando entre los cielos que solo ha visto en sus sueños. Un deseo de rebelión brota en su interior, enfrentando los valores que su familia ha inculcado en él, la responsabilidad y el sacrificio. ¿Es este realmente el camino que debo seguir?, se pregunta, sintiendo un nudo en el estómago mientras su jefe grita instrucciones sobre un motor desgastado. Su corazón late desenfrenadamente, abrumado por el contraste entre la vida que anhela y la existencia que le han diseñado. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, Miguel se siente desgarrado por una lucha interna. La presión por cumplir con los deseos de su familia pesa sobre él como una losa. Sin embargo, en medio de la confusión, halla en un rincón polvoriento del taller una caja llena de cartas y fotografías de su abuelo. La vida de un mecánico de aviones en la Fuerza Aérea estadounidense se despliega ante él. Las cartas cuentan historias de sacrificios valientes y los obstáculos por ser hispano en una época de injusticias. ¿Qué habría hecho él en mi lugar?, se pregunta, mientras un fuego nuevo brota en su interior. Ese volcán de anhelos lo lleva a inscribirse en un concurso de aviación, la única oportunidad de demostrar que su lugar está en el aire y no entre tornillos y tuercas. Pero el eco de las risas de aquellos que siempre lo ven como un simple mecánico susurra en sus oídos, sembrando dudas. La idea de enfrentarse a los críticos de su familia, de perderse entre las sombras del deber, lo llena de angustia. ¿Seré capaz de cumplir mi deseo, aunque eso signifique fallar a quienes amo?, se pregunta, mientras su respiración se vuelve irregular, atrapado en un torrente de emociones opuestas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La víspera del concurso se siente como una tormenta eléctrica en su pecho. Cada sonido del taller se vuelve ensordecedor, y cada cara a su alrededor parece mirar con juicio. Miguel se encuentra atrapado, su mente se debate entre el respeto a su familia y el deber de honrar el legado de su abuelo. Cada latido es una cuenta atrás, y en ese instante crítico que se aproxima, mira ya no hacia el cielo, sino al suelo, a la vida que se ha tejido en torno a él. ¿Mis anhelos valen más que su aprobación?, pregunta su mente, mientras la multitud se asemeja a un abismo en el que siente que podría caer. Su futuro se dibuja en la niebla, y el momento de la verdad está a punto de revelarse. Una mañana nublada, el día del concurso ha llegado, y Miguel se siente como un náufrago en sus propios pensamientos. Cada paso hacia el lugar del evento es un enfrentamiento consigo mismo, un acto de rebeldía que desafía las expectativas familiares. La multitud lo rodea, pero se siente aislado, como si una burbuja invisible lo separara del resto del mundo. La voz de su madre aún resuena en su cabeza. Cambia el rumbo de tu vida, pero hazlo con sensatez. Sin embargo, su deseo de volar y ser libre se convierte en un grito ensordecedor que eclipsa cualquier duda. Mientras se acerca al panel de jueces, observa a otros competidores. Algunos tienen la mirada confiada de quienes han entrenado por años, mientras otros destilan nerviosismo que solo él puede comprender. En ese momento, la realidad se presenta. No es solo un concurso,
Es una prueba de su valor. La adrenalina recorre su cuerpo, haciéndolo sentir vivo y con un propósito renovado. Miguel se adentra en la sala, donde una maqueta de un avión, símbolo de sus aspiraciones, brilla contra el fondo gris. Al mirar a su alrededor, siente la presión de la mirada de su familia. Ellos no están presentes físicamente, pero su desaprobación y su deseo de mantenerlo en el taller son sensaciones omnipresentes. Un sudor frío le recorre la frente mientras espera su turno, evaluando cada uno de sus movimientos y reflexionando sobre las decisiones que han forjado su vida hasta ese momento. Finalmente, su nombre resuena por los altavoces y su corazón se acelera. Con determinación avanza, recordando la historia de su abuelo, el verdadero héroe entre aviones que se deslizan por el cielo. Su legado se convierte en su armadura. En ese instante, las dudas se disipan, dejando solo un profundo anhelo de volar. Al tomar el micrófono, Miguel se proyecta hacia adelante, compartiendo su pasión por la aviación y la importancia del trabajo en equipo en las misiones aéreas. Cada palabra es un eco de los sueños que llevaba guardados. Las miradas en el público se transforman. Algunos se muestran intrigados, otros escépticos, pero él está decidido a dejar una impresión. Siente su voz cobrar fuerza, y en un instante de iluminación se da cuenta de que no solo está compitiendo por un premio, sino que está reclamando su identidad. Cada frase se convierte en un estandarte personal, una reivindicación de su lugar en el mundo. A medida que expone la relevancia de la dedicación y el esfuerzo, su confianza crece. La atmósfera se carga de tensión mientras se enfrenta a la incertidumbre sobre el futuro que le espera. Cuando termina, el aplauso que sigue resulta agridulce, entremezclado con sus miedos internos. ¿Habrá convencido a los demás? Especialmente a su propia familia. Mientras se retira del escenario, la sensación de incertidumbre se mezcla con una chispa de esperanza. Una voz interna le dice que ha dado el primer paso hacia su verdadero destino. Sin embargo, la aprobación no es más que un primer peldaño. De regreso al taller, su mente se agita con la posibilidad de un nuevo futuro, pero también con el temor de no ser suficiente. En lo profundo de su ser, sabe que el concurso es solo el comienzo. Se encuentra en un precipicio, y cada decisión que tome de ahora en adelante redefinirá quién es, y aún queda un camino lleno de dificultades. Al abrir la puerta del taller, Miguel se enfrenta a su padre, que lo observa fijamente. ¿Has tenido éxito?, le pregunta, pero la respuesta no es tan sencilla. La balanza del deber familiar y los sueños personales se inclina peligrosamente. Sí, pero se encuentra en la encrucijada entre seguir el camino que siempre ha conocido y el que su corazón anhela. ¿Sería capaz de unir ambas vidas o tendrá que tomar una decisión que podría cambiarlo todo? Miguel permaneció en el umbral del taller, la mirada de su padre penetrando en su esencia. El silencio se alargó, una frontera difusa entre el pasado y el futuro. Sí, pero las palabras quedaron atrapadas en su garganta. Reconocía que sus sueños apenas comenzaban a despegar. Con incertidumbre y determinación entrelazadas, dio un paso hacia adelante. No podía permitir que la inseguridad lo retuviera. ¿Pero qué, Miguel? La pregunta de su padre era un eco que resonaba entre sus dudas. Bajo la mirada inquisitiva, Miguel decidió romper el silencio. Pero necesito tiempo para explorar esto. Ya no quiero estar solo en el taller. Quiero ser parte de algo más grande. Su padre arqueó una ceja. Explorar, tú y tus sueños. ¿Y qué hay de la familia? De la estabilidad. Los cuestionamientos se tornaron dardos que Miguel, con dolor, debió enfrentar. Había crecido con la convicción de que el deber era prioridad, pero el fuego en su interior pedía liberarse de esa carga. Tomó un respiro profundo. ¿Y si pudiera hacer todo lo que he deseado, no sería eso también ser parte de la familia? Se encontró a sí mismo en una encrucijada aún más compleja, el peso del legado familiar y su anhelo de libertad. Los recuerdos de su infancia, en el taller, rodeado de herramientas y trozos de metal, eran dulces, pero cada vez más sentía que su vida necesitaba más aliciente. Con una resolución renovada, Miguel decidió actuar. Se sentó frente a su escritorio, dispersando los modelos de aviones por la superficie. Con cada trazado en papel, comenzó a bosquejar un plan que uniría su pasión por la aviación y su deseo de acercarse a su padre.
Se imaginó creando un proyecto que no solo honrara a su familia, sino que también abriera una puerta hacia su propio futuro. Una exposición centrada en la historia de la aviación en la Segunda Guerra Mundial, destacando la verdadera capacidad de los B-17 y B-24. Mientras dibuja y planea, una idea audaz empezó a tomar forma en su mente. ¿Y si pudiera captar la atención de otros? No solo hablarle a su padre sobre los aviones, sino abrir un pequeño espacio en el taller para exhibir su trabajo y conectarse con otras personas que compartieran su pasión. Con una mezcla de temor y emoción, comenzó a anotar ideas para la exposición, analizando cómo podría atraer a su comunidad, inspirando a otros jóvenes a seguir sus sueños. Aunque existía el temor de ser criticado, el impulso de crear algo propio superó su reticencia. Comenzó a buscar literatura, historias que revelaran aspectos desconocidos de los bombarderos. En su búsqueda, se topó con relatos de pilotos valientes que volaron en guerras y de cómo cada misión no solo era un despliegue de tecnología, sino un acto de valentía, camaradería y sacrificio. Al leer esas historias, sintió un fuego interno que lo llenó de determinación. Esa noche se pasó horas en el taller, sumido en su proyecto. La sensación de la madera áspera en sus manos y el olor a pintura le recordaron que todo lo construido también requiere de coraje. Se adentró en cada faceto del diseño, desde la maqueta que representaría su exposición hasta el guión que dulara un relato de inspiración sobre el impacto real de los aviones en la guerra. En ese momento decidió que quería involucrar a su padre, invitándolo a unirse a su proyecto en lugar de rechazarse. Esto podría ser nuestra conexión, pensó Miguel, temiendo la reacción, pero deseando con fervor que esa innovación uniera sus mundos. Consciente de que el camino por recorrer estaba plagado de incertidumbres, una pregunta lo asaltó. ¿Sería capaz de mostrarle a su padre que su sueño era también un legado familiar? La revelación quedó posada en su mente, cautivadora, mientras avanzaba hacia un nuevo amanecer, un nuevo reto. Ese espacio entre sus aspiraciones y la tradición familiar empezaba a desdibujarse. La mañana siguiente reuniría el valor para compartir su idea. Miguel se sintió decidido. El momento de la verdad había llegado. Miguel despertó antes de que el sol asomara en el horizonte, una mezcla de nerviosismo y emoción recorriendo su cuerpo. Se sentó en la cama, inhalando hondo, intentando calmar las mariposas en su estómago. El título de su exposición resonaba en su mente como un tambor. Impactante misión aérea de 1944, revelando la asombrosa verdad de los B-17 y B-24 en guerra. Era más que solo un proyecto. Era su primer paso hacia la reconciliación con su padre y la expresión de su verdadera parte creativa y profesional. Mientras el fresco aire matutino entraba por la ventana, Miguel revisó mentalmente los puntos de su presentación. Necesitaba transmitir no solo datos históricos, sino también el espíritu que los aviones representaban en esos tiempos de adversidad. Se tendió hacia la mesa del taller, repleta de bocetos y recortes de diarios, y se adentró en el proceso de construir un menú visual que capturara las distintas facetas de esos bombarderos. Cada hoja que pasaba le revelaba algo nuevo, algo que resonaba con su propia lucha, la perseverancia de los pilotos, la fatiga de las familias esperando un regreso, el sacrificio en nombre de la libertad. Se sentía como un historiador, un investigador tratando de descifrar su propio legado familiar, mientras honraba el de otros. Esa dualidad lo mantenía despierto, absorbiendo cada página, cada relato, buscando la verdad no contada que pudiera conectar a su padre con su pasión. El reloj avanzaba y la hora de su conversación se aproximaba como un adversario al que debía enfrentar. Miguel consideró la posibilidad de que su padre no apoyara la exposición, y la idea le causó un nudo en el estómago. Si no comprendía su visión, podría cerrar la puerta a un entendimiento más profundo. Sin embargo, sabía que debía arriesgarse. La necesidad de validar su propio sueño era mayor que el temor a la confrontación. Era casi el momento. Se vistió con una camisa que siempre había visto a su padre llevar, una manera simbólica de estrechar aquella conexión que tanto deseaba. Se miró en el espejo, intentando encontrarse en esa imagen reflejada. Necesitaba fuerza y confianza. Con un último aliento preparatorio, se lanzó hacia el taller. Al entrar, encontró a su padre trabajando en una de las mesas de la parte trasera, absorto en el proceso de restaurar una antigua pieza mecánica.
Miguel dudó un instante, el peso de la duda presionando en su pecho. Sin embargo, el impulso de compartir su idea superó el miedo. Se acercó lentamente, sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía los papeles en los que había trabajado. «Papá», comenzó, una desafiante mezcla de ansiedad y determinación en su tono. La palabra resonó en el ambiente como una melodía familiar. «Quiero mostrarte algo que he estado preparando». Su padre se giró, las cejas alzadas en interés. Miguel extendió los documentos sobre la mesa, su voz adquiriendo confianza. A medida que hablaba sobre la exposición, se dio cuenta de que cada palabra, cada historia que compartía, lo acercaba un poco más a su objetivo. Su padre escuchaba con atención, las marcas de preocupación suavizándose gradualmente en su expresión. El cambio era reconfortante, pero aún así, Miguel sabía que la verdadera prueba estaba por venir, la perplejidad que podría surgir cuando revelara la conexión personal que anhelaba construir. Cuando culminó su presentación, Miguel dio un paso atrás y observó la reacción de su padre, ansioso por descifrar la enigmática expresión que ahora ocupaba su rostro. Entre los silencios se podía palpar la tensión. Pasaron unos eternos segundos antes de que su padre finalmente hablara. «Es un buen proyecto, hijo», pronunció, y aunque se escuchaba una pizca de orgullo, detrás de sus palabras aún había una sombra de duda. La respuesta fue una aliciente, y Miguel sintió que habían dado un primer paso juntos, pero aún había mucho camino por recorrer. Esa chispa en su padre le dejó una pregunta latente en la mente. ¿Podría haber una resistencia en su interior que necesitaba ser superada para que su sueño se convirtiera en una historia compartida? Y así, con el corazón latiendo con fuerza, Miguel sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La reunión se transformaría en una prueba de su habilidad para ser el puente entre sus aspiraciones y lo que su padre esperaba de él. Tendría el coraje de profundizar más, desentrañando no solo la historia de los aviones, sino las raíces de su propia historia familiar. La incertidumbre lo invadía, pero la certeza de que el enfrentamiento vendría lo impulsó hacia adelante. Miguel cerró los ojos por un momento, intentando recuperar la claridad en su mente. Las primeras palabras de su padre, aunque indulgentes, habían despertado un torbellino de dudas. La satisfacción de ese primer paso se mezclaba con el temor a lo que vendría. No podía perder de vista su objetivo. Cada palabra que intercambiaba con su padre quería que fuera un ladrillo más en el puente que esperaba construir entre ellos. Sin embargo, sabía que este puente no podía levantarse sin enfrentar los miedos y la resistencia que pudieran surgir. La primera semana después de su conversación pasó velozmente, como una serie de aviones surcando el cielo. Cada día Miguel dedicaba horas a profundizar en su investigación. Las hojas impresas y los documentos se acumulaban en su mesa. La constante lucha interna de equilibrar su pasión y la aprobación de su padre le causaba insomnio. Terribles visiones lo perseguían, su proyecto desvaneciéndose ante la fría indiferencia de su padre. Pero a pesar de esto, había algo en su interior que lo impulsaba a seguir adelante. Una tarde decidió reunirse con algunos amigos a los que les había compartido su idea en la escuela. Al escuchar sus opiniones, sintió como sus palabras le otorgaban energía. «Es una gran oportunidad, Miguel». «Tu historia necesita salir a la luz», le dijo Clara, una amiga con un espíritu contagioso. Esa afirmación fue un bálsamo para su ansiedad. La convicción de otros lo reforzaba en su camino. Pero, ¿sería suficiente? Con esto en mente, Miguel decidió abordar un tema complejo en su exposición. No solo los datos sobre los aviones, sino el legado que llevaban los pilotos que volaban en ellos. Quería capturar la valentía y el sacrificio, pero también la vulnerabilidad que experimentaron en medio de la guerra. Sus pensamientos se desbordaban en la pizarra, entre frases y dibujos que se entrelazaban, cada pieza representando no solo su trabajo, sino su búsqueda de conexión con su padre. Una noche, sintiéndose un poco más seguro en su piel, se armó de valor y volvió al taller. Siguió la rutina de su padre, ayudándole con pequeños arreglos mientras pedía opinión sobre su presentación. La conversación fluyó.
Miguel tomó el riesgo de mencionar algunos relatos que había encontrado sobre aviadores y sus familias, trayendo a la mesa lo personal, lo emocional. Sin embargo, su padre desvió la mirada, anclado en su tarea. Esta reacción convenció a Miguel de que la resistencia era más profunda de lo que había anticipado. Al día siguiente, Miguel fue a la biblioteca a buscar información sobre el impacto emocional de la guerra. Mientras leía sobre las familias desintegradas por la ausencia y el sufrimiento, una idea latente en su corazón comenzó a tomar forma. Quizás su historia personal estaba entrelazada con esos relatos. Si lograba ejemplificar sus propias luchas, podría resonar en su padre de una manera que los números y las estadísticas no podrían lograr. Los días se tornaron en semanas, y a medida que se acercaba la fecha de la exposición, la presión aumentaba. Miguel pasaba noches en vela, los pensamientos de la presentación pesando en su mente como una losa. En cada página escrita había un pedazo de su alma, un cuerpo de trabajo que exigía que su relación con su padre estuviera en la misma medida. Las conversaciones eran más tensas, cada encuentro entre ellos parecía un campo de batalla emocional. Miguel sintió que la vez final había llegado, cuando una tarde su padre se detuvo, con una mirada que no había visto antes. «Hijo», comenzó, y su tono contuvo un destello de seriedad. Mientras ese momento se desplegaba, la urgencia en el ambiente se hizo palpable. Era este el instante que tanto había esperado. Sin embargo, antes de continuar, el eco de su propia inseguridad lo atravesó. ¿Qué pasaría si no comprendía su emoción? Las palabras de su padre estaban en la punta de su lengua, pero la tensión lo envolvía. Miguel se enfrentaba a un cruce de caminos, donde cada decisión que tomara podría determinar el rumbo no solo de su exposición, sino de su propia relación con su padre. Se arriesgaría a desvelar su historia ante un hombre que podía no estar listo para recibirla. La respuesta le ardía en el pecho, pero solo había una forma de averiguarlo. El instante del descubrimiento estaba a la vuelta de la esquina. ¿Tendría el valor necesario para cruzar ese umbral y revelar la profundidad de su propia travesía? Miguel sintió que el aire en el taller se tornaba denso. La voz de su padre lo atravesaba, cargada de expectativas. «Hijo», repitió, buscando el tono adecuado para iniciar una conversación que no solo podía cambiar el rumbo de su presentación, sino también el de su vida. El instante era crucial. Miguel vio la oportunidad como un faro en medio de la tormenta. Sabía que debía abrirse, dejar que sus palabras fluyeran como un torrente. «Siempre he admirado a los pilotos, papá, pero no solo por volar. Me fascina su capacidad de enfrentar el miedo», comenzó, sintiendo cómo su pecho se oprimía. «He estado investigando sobre ellos, sus historias, y me doy cuenta de que no son solo estadísticas, son personas que experimentaron dolor, sacrificio y a menudo la pérdida de sus familias». Sus palabras parecieron absorber el aire entre ellos, en un intento de deshacer la distancia que tanto los había separado. El padre de Miguel mantuvo la mirada en su trabajo, pero algo en su postura comenzó a ceder. Miguel se adentró más en su argumento, desnudando su propia vulnerabilidad. «Me gustaría compartir mi historia también, lo que me ha llevado a querer hablar de ellos, lo que he sentido como hijo que busca la aprobación de su padre. Creo que si conectamos a través de nuestras experiencias, podría ayudarte a entender por qué esto es tan importante para mí». La revelación fue un cambio de juego. En lugar de sentirse como un niño en busca de redención, Miguel se vio como un igual, un narrador de sus propios desafíos. Experimentó cómo las palabras, una vez paradas en la punta de su lengua con hesitación, comenzaban a fluir, llenándolo de una fuerza inesperada. Se dio cuenta de que su exposición no era solo un proyecto educativo, era una búsqueda de conexión con su padre. Sin embargo, la tensión en el taller persistía como un eco repetido. Miguel observó sutilmente la expresión de su padre, semblante serio, boca tensada y, aunque los ojos fijos en el trabajo, podía atisbar un destello de interés. «Entiendo», le respondió finalmente su padre, su tono más suave, aunque contenía una nota de incredulidad. «¿Entiendes?», se preguntó Miguel, sintiendo un pequeño destello de esperanza. Pero la autoduda lo asaltó de nuevo. «¿Lo que siento es suficiente para que comprendas?». La lucha por deshacer años de incomunicación caía ahora sobre él. La semana avanzó, marcando la cuenta regresiva hacia la exposición. Miguel sentía la presión acumulándose, en la cual cada interacción con su padre funcionaba como una prueba.
La incertidumbre creció como un monstruo en su mente, interrumpiendo su sueño cada noche, llenando sus pensamientos de preguntas que parecían no tener respuestas. Decidió dedicar sus días a practicar su presentación, no solo en términos de contenido, sino también en la forma en la que planeaba hacerle sentir a su padre esas emociones. Una tarde, mientras se miraba en el espejo, exclamó en voz alta fragmentos de su discurso, sintiendo el pulso de su valentía acumularse con cada repetición. Pero siempre había una sombra acechante. ¿Sería suficiente su convicción para atravesar el muro de indiferencia de su padre? Llegó el día de la exposición, y el tiempo se dilataba como un chicle estirado. Mientras miraba a su alrededor, la sala se llenaba de rostros expectantes. La adrenalina le corría por las venas, cada mirada en él como un desafío. En aquel preciso instante, Miguel comprendió que la verdadera batalla se libraba dentro de él. No solo expongo hechos, expongo quién soy, reflexionó. El peso del momento lo hizo dudar. Después de una breve introducción, sus palabras apenas comenzaban a despegar cuando, de repente, un murmullo en la audiencia le hizo tambalearse. Miguel se detuvo, sintiendo como un escalofrío recorría su espalda. Se preguntó si había logrado el enfoque que tanto anhelaba. La resonancia de un silencio expectante le hizo cuestionar su valía. El desafío no solo sería presentar su trabajo, sino conectar su propia vulnerabilidad con aquellos pilotos. Y en los ojos de su padre, que ahora lo observaba desde el fondo, la expectación parecía mezclarse con una súplica silenciosa. ¿Sería ese el momento en que pudiera finalmente llegar a él, o perdería todo en la confusión de su propio miedo? La respuesta seguía envuelta en incertidumbre, y el verdadero desenlace aún debía revelarse. El rugido del motor de su voz resonaba en la sala, pero era el eco de sus propios pensamientos lo que realmente lo abrumaba. Miguel se sintió atrapado en un laberinto de dudas. A medida que miraba a su padre, la conexión emocional que había anhelado le parecía de repente un objetivo cada vez más distante. La mirada en los ojos de su progenitor estaba cargada de crítica y un ligero desprecio, un reflejo de sus miedos más profundos. Siempre he admirado a los pilotos, empezó a repetir en su mente, como un mantra. Sin embargo, esa afirmación tan convincente en su cabeza se fraguaba en un momento de revelación. La exclamación de su mente se convirtió en una búsqueda de significado mayor. Lo que realmente deseaba no era solo la aprobación de su padre, sino su reconocimiento como individuo, alguien capaz de sostener una conversación más allá de las expectativas familiares. Se obligó a recordar por qué estaba allí. Miguel había elegido contar historias poderosas, las de aquellos pilotos que enfrentaron el miedo y el sacrificio. Recordó las anécdotas que había encontrado, relatos de valentía ante la adversidad, de lealtad a sus compañeros. Lo que había comenzado como un proyecto académico se transformó en un relato de conexión humana, un vínculo que deseaba establecer con su padre. Mientras continuaba hablando, la sala pareció desdibujarse. Miguel se concentró en su pasión, dejando que las palabras fluyeran con un nuevo propósito. Los B-17 y B-24 no eran solo máquinas. Llevaban en su fuselaje las esperanzas y los sueños de hombres que se arriesgaron por un propósito mayor. Con cada frase, Miguel trataba de alejarse de la incertidumbre y del temor. Necesitaba que esas palabras resonaran, que salieran de su interior como un grito. De pronto, en medio de su discurso, sus pensamientos se enfocaron en una revelación empoderadora. Esta no era solo su historia, ni tampoco la de los pilotos. Era una narrativa de descubrimiento, de la vulnerabilidad que todos compartimos. Así, en un momento de valentía, miró directamente a su padre, que seguía ahí, observando de manera intensa, y pidió: «Unámonos en esto, papá. Hay un mundo de experiencias compartidas que necesitamos explorar». La sala se llenó de un silencio denso. La simple súplica lo dejó expuesto, vulnerable pero increíblemente liberado. Miguel continuó, describiendo una misión en particular en 1944 que le había impactado profundamente. El último vuelo de un joven piloto que luchaba por cumplir con su deber, enfrentándose al fuego enemigo mientras luchaba por regresar a casa. La observación del valor del piloto se convirtió en un paralelo para su propia vida, compartiendo no solo la historia de combate, sino también de retos cotidianos, ese sentimiento de no ser suficiente que ambos parecían arrastrar. Mientras su voz fluía, la expresión de su padre comenzó a transformarse.
diluyendo el endurecimiento que había mostrado. Miguel se dio cuenta de que la conexión que tanto anhelaba podía estar al alcance. Sin embargo, el enfoque hacia su padre le hizo plantear una pregunta aún más inquietante. ¿Hasta qué punto estaba dispuesto a dejar de lado su propio miedo y rendirse ante la esperanza? La presentación terminó, pero no quedó claro si había calado en su audiencia o si había logrado desarmar la frustrante barrera de su padre. La lucha interna persiste. Miguel necesitaba entender que la conexión que buscaba no solo dependía de sus palabras, sino también de la disposición de su padre para escuchar, y sobre todo, para abrirse. Mientras abandonaba el escenario, un eco resonó en su serpenteante mente. La próxima confrontación no sería solo con su padre, sino con sus propios miedos, el desafío de abrir un espacio donde pudieran comenzar a reconstruir su relación. En ese instante, el verdadero terreno de batalla se había establecido, y las preguntas pendían en el aire con toda su inminente tensión. ¿Sería este el punto de partida, o un momento de inflexión para ambos? Las horas que siguieron fueron un torbellino de emociones. Miguel se sentó en su escritorio, la luz tenue de la lámpara iluminando los papeles dispersos y las notas que había tomado. Las palabras que había compartido durante su presentación retumbaban en su mente. Sin embargo, la incertidumbre en torno a la reacción de su padre lo mantenía inquieto. La posibilidad de una nueva conexión se veía empañada por sus miedos internos. La expectativa de que éste pudiera ser el inicio de un diálogo transformador se mezclaba con el pavor a la decepción. Estiró la mano hacia el cuaderno donde había esbozado los relatos de los pilotos y sus ojos se detuvieron en la historia que había mencionado, el último vuelo del joven piloto. Al recordar la valentía de aquel hombre, Miguel sintió un pequeño destello de inspiración. Si él pudo enfrentar sus miedos en el aire, ¿por qué no podría hacerlo yo en la tierra?, pensó. Con determinación, Miguel se propuso investigar más sobre las historias que había tocado en su presentación. Saber más sobre los B-17 y B-24 era clave para profundizar su narrativa, pero también lo era para entender la lucha interna que enfrentó aquel piloto. Se dedicó a buscar información, horas de estudio, viendo documentales y leyendo relatos de aquellos que habían estado en medio del caos de la guerra. Cada historia lo acercaba más a la esencia de lo que deseaba comunicar, no solo a su audiencia, sino a su propio padre. La pesquisa comenzó a tomar forma. Con cada nuevo dato que recopilaba, comenzaba a verse a sí mismo como un puente entre la historia y su realidad personal. Al escribir, Miguel no solo relataba un acontecimiento histórico, estaba forjando un camino hacia una conversación que le parecía cada vez más necesaria. Una tarde, mientras revisaba un archivo antiguo sobre estrategias aéreas, se encontró con un detalle fascinante. Muchos de esos aviones se diseñaron para soportar condiciones extremas, tanto en el cielo como en el corazón de los hombres que los pilotaban. La metáfora le resonó. Aquel fue un momento de revelación crítica. Se dio cuenta de que tal vez su función en la narrativa que estaba construyendo no era meramente contar historias, sino también hacer un llamado a la resiliencia inherente a todos. Miguel cerró los ojos, visualizando el diálogo que tanto deseaba tener con su padre. Se imaginaba compartiendo lo que había descubierto, incluso cómo esas historias de lucha y sacrificio podían ser un espejo de su propia situación. Le podría explicar que, como esos pilotos, él también necesitaba enfrentar sus demonios, la resistencia al cambio y al entendimiento. Sin embargo, una voz interna susurraba dudas. ¿Y si no está dispuesto a escuchar? Esa pregunta se clava en su mente como una hoja afilada. Al final, comprendió que su progreso no debía medirse por la respuesta de su padre, sino por su capacidad de mantenerse firme en su vulnerabilidad. Era un viaje de autodescubrimiento que solo él podría emprender. Lleno de nuevas ideas y motivación, Miguel se dirigió al salón, decidido a practicar su próximo traslado de conocimiento. En su mente ya empezaba a tejer las conexiones necesarias entre las historias que había aprendido y su propia realidad. Sin embargo, cuando se disponía a hablar, la puerta se abrió y su padre entró. La mirada en sus ojos era inquietante.
una mezcla de curiosidad y desaprobación. Miguel sintió que el aire se volvía denso y espeso. En ese instante, él supo que enfrentar su verdad podría ser el primer paso hacia una transformación, no solo en su narración, sino también en su relación. «Tenemos que hablar», dijo su padre con voz firme, y así, el momento que había anticipado se materializaba, desatando en su interior una tormenta de emociones. La tensión aumentaba. ¿Estaba realmente preparado para este intercambio? ¿Podría al fin desentrañar la esencia de lo que significaba luz y sombra en su relación? Más allá de las palabras, la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. La atmósfera se volvió pesada con el silencio que siguió a la frase de su padre. El corazón de Miguel latía con fuerza, sus pensamientos danzaban entre la ansiedad y la convicción. Su mente, como un oscuro laberinto, se debatía entre los recuerdos de la presentación y la incertidumbre de lo que vendría. «Me ha sorprendido con lo que presentaste, pero no entiendo por qué elegiste ese tema», comenzó su padre, su expresión seria. Cada palabra parecía ladenarse de expectativa. Miguel sintió que el momento había llegado. La oportunidad de ser verdadero se perfilaba ante él. «Porque no se trata solo de aviones, padre. Se trata de historias de valentía, de superar adversidades que todos enfrentamos. Lo que vivieron esos pilotos no es tan diferente de lo que me ocurre a mí», replicó Miguel, dejando que su voz dejara escapar la presión acumulada. «¿Qué adversidad? No tienes una buena vida. Estudia, tienes amigos», su padre interrumpió, como si buscara minimizar lo que él sentía. Miguel sintió un ardor en su pecho. La idea de que su lucha fuera trivializada lo llenaba de frustración y una creciente determinación. «Es que no entiendes. A veces me siento igual de perdido que ellos en su último vuelo. La presión, las expectativas, incluso el miedo. Necesito que comprendas que hay más en mí que lo que ves», respondió, dejando escapar una parte de su vulnerabilidad. Las palabras fluyeron, como un torrente de verdad que ansiaba salir. Él sabía que cada frase era una prueba de su evolución. Las cejas de su padre se fruncieron, una señal de incomprensión. Un silencio pesado se instaló entre ellos, lleno de tensiones no resueltas. Miguel reflexionó un instante, sintiendo que este momento podía precipitar un cambio en su relación. ¿Pero eso era suficiente? Se preguntó si estaba preparado para la posible confrontación. La necesidad de ser escuchado se tornaba cada vez más urgente. «Escucha, padre», prosiguió, tratando de calmarse. «Lo que intenté hacer en la presentación fue más que mostrar datos históricos. Quería conectar con ellos, tal como quiero hacerlo contigo». Los pilotos no solo eran hombres que volaban, eran luchadores, enfrentaban su realidad como yo lo hago, a mi manera, añadió, buscando esa conexión que tanto deseaba. Su padre lo miró, y por un momento, Miguel pensó que había atisbado un destello de comprensión en su rostro, pero la expresión se desvaneció rápidamente. «No tienes que compararte con ellos. Tienes que ser un buen estudiante, enfocarte en lo que importa. La vida real no es un cuento de aventuras, eso es solo ficción». La herida en el corazón de Miguel se profundizó. Era como si cada palabra de su padre se interpusiera entre ellos, contrastando su deseo de autenticidad con la construcción de expectativas ajenas. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Persistir y arriesgar el poco entendimiento que habían generado, o ceder a la inconformidad y a las antiguas dinámicas? Su mente giraba mientras contemplaba las posibilidades. ¿Y si contamos historias distintas, como la de esos pilotos, juntos? Se le escapó de los labios, consciente del tono vulnerable que estaba adoptando. Imagínate cómo podría ser eso. El padre de Miguel lo interrumpió nuevamente, pero su tono era ahora diferente, casi indefinido. ¿Por qué no pruebas primero con tu vida real? Quizás sea hora de ver la realidad en lugar de soñar con ella. Miguel se sintió despojado, un torrente de emociones lo invadía, pero en su interior una chispa había comenzado a encenderse. Tenía la responsabilidad de defender sus pasiones, de reclamar su voz. Mientras el diálogo se ocupaba de círculos viciosos, él percibió que podían estar a punto de cruzar un umbral, un espacio donde ni el rencor ni la decepción tuvieran poder. «Quizá esté soñando, pero tengo que pedirte algo. Demuestra siempre la valentía de ser quien eres. Quiero conectar, aunque sea en esta lucha de palabras.
quiero que escuchemos la verdad juntos. El silencio que se apoderó de la habitación no era el mismo. Ya no estaba cargado de resistencia, sino de una rara oportunidad. Miguel sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Podrían cambiar las historias que llevaban dentro? La estridencia de un teléfono sonó en la distancia, rompiendo el instante. Era un recordatorio de que el tiempo seguía, pero en ese momento Miguel tenía una nueva claridad. No solo tenía que enfrentarse a su padre, sino que también debía encontrar su propia voz, la que evocaría la valentía de aquellos que había estudiado. Una nueva decisión se gestaba en su interior. Miguel iba a escribir una carta, no solo como un ejercicio de expresión, sino como un puente hacia un diálogo que desearía tener, no solo con su padre, sino consigo mismo. El desafío de traducir sus pensamientos en palabras claras le parecía abrumador, pero definitivo. Era el primer paso hacia la conexión. Sería capaz de escribir la verdad que quería compartir y al mismo tiempo enfrentar sus propios miedos. El tiempo y la curiosidad lo impulsaban a seguir adelante, con la pregunta reverberando en su mente. ¿Qué pasaría cuando finalmente revelara su corazón? Miguel se encontraba en una encrucijada, y el peso de sus decisiones lo llevaba a una reflexión profunda. Días después de la conversación con su padre, mientras se sentaba frente a una hoja en blanco, comprendió que ya no podía permitir que sus miedos definieran su camino. Era momento de transformarse. La carta que quería redactar no solo sería una forma de comunicarse con su padre, sino también un acto de liberación personal. Con determinación, puso su pluma sobre el papel y comenzó a escribir. Querido papá. Cada palabra se sentía como un ladrillo que removía la carga que había llevado en su corazón. Redactó sobre sus sueños, el deseo de volar, y cómo a veces se sentía como los pilotos que había admirado. Con cada trazo, se adentraba más en la esencia de lo que necesitaba expresar. Contó cómo las historias que había investigado no solo eran relatos de guerra, sino metáforas de lucha y resiliencia, reflejando su propia búsqueda de identidad y espacio en el mundo. La carta se convirtió en un reflejo de su verdad, un manifiesto de su deseo de ser comprendido. Al finalizar, sintió una mezcla de alivio y temor. ¿Tendría su padre la capacidad de ver más allá de la preocupación y entender su pasión? La incertidumbre lo rodeaba, pero por primera vez se sintió en paz con su decisión de ser honesto, sin barreras. La mañana siguiente, Miguel se armó de valor y se dirigió hacia el taller. Su corazón latía con fuerza mientras llegaba a casa. Al abrir la puerta, su padre lo recibió con su habitual mirada inquisitiva. Sin titubear, Miguel le entregó la carta. «Papá, léela cuando puedas. Es importante para mí», dijo con firmeza. Lo hizo por su padre, pero sobre todo por él mismo. Días después, su padre se detuvo en la entrada del taller, el semblante alterado. «Miguel», comenzó, indicando que la carta había dejado huella. «Lo leí. Tienes razón en que no he estado escuchando. Quiero saber más». Aquellas palabras fueron como un bálsamo para Miguel. Sentía que las barreras comenzaban a desmoronarse y que quizás había un camino para ellos. A partir de ese instante, las conversaciones se volvieron más fluidas. Cada día, Miguel exponía fragmentos de su investigación sobre la aviación, intercalando sus intereses personales con los relatos nobles de aquellos héroes en el aire. Su padre, quien solía reducir su pasión a deberes y responsabilidad, comenzó a mostrar curiosidad. «Incluso podríamos hacer algo juntos con esto», sugirió su padre, la chispa de la colaboración brillando en sus ojos. Aquellos momentos compartidos empezaron a cimentar una conexión que ambos habían anhelado. A medida que los días se convertían en semanas, el proyecto de la exposición tomó forma. Miguel ideó no solo un gran evento sobre los aviones y sus historias, sino una actividad que involucrara a su comunidad, mostrando a los jóvenes lo que significaba perseguir un sueño. Trabajaron juntos, su padre aportando su sólida comprensión del mecánico, mientras Miguel aportaba su creatividad. Fue un proceso colaborativo que no solo les acercó, sino que transformó la dinámica familiar. El día de la exposición llegó, y la sala estaba llena de curiosos. Miguel observó a su padre entre la multitud, orgulloso de su hijo, lo que llenaba de calidez su corazón. En ese instante supo que su deseo de volar y su pasión por contar historias se había convertido en una fórmula que los vinculaba profundamente. Al compartir su presentación, no solo dio vida a las historias de los B-17 y B-24, sino que también compartió su viaje personal. Aquello fue mucho más que un evento,
Fue una celebración del entendimiento familiar y la realización individual. La ovación final fue un reconocimiento palpable, pero más que eso, significó una validación de su crecimiento. Miguel se había liberado de las cadenas de la duda, transformado en un joven seguro de sí mismo, capaz de defender sus pasiones mientras honraba su linaje. A su lado, su padre sonreía, un hombre que había aprendido a escuchar y a abrir su corazón al mundo que su hijo quería explorar. La transformación de Miguel trascendió las fronteras de los sueños individuales. En su viaje no solo había hallado su lugar en el cielo, sino que a su padre también le había enseñado a volar, aunque fuera en tierra firme. Juntos, habían demostrado que incluso las historias de lucha y sacrificio pueden brindar un camino hacia la sanación y el entendimiento. A partir de ahí, Miguel no solo se sintió como un aspirante a piloto, sino también como un narrador de aventuras que conecta pasados y futuros, sueños y realidades, con firmeza en su identidad y en su papel que palpitaba en el cielo. Su vida había comenzado un nuevo capítulo, lleno de posibilidades, y con cada latido se acercaba más a esos plafones que había anhelado tocar desde el primer momento en el taller. Su viaje apenas comenzaba, pero ahora, volar era el rasgo profundo de su verdad. Si han disfrutado esta conmovedora historia de transformación personal, necesitan suscribirse ahora mismo a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Además, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creciendo. No olviden comentar sus reacciones y teorías sobre el final y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir y ser parte de esta comunidad de exploradores de historias.